Hola a todos, mi nombre es María Dolores Hernández García. En este video tutorial os voy a hablar del urbanismo de las ciudades durante el Barroco, centrándome sobre todo en Roma y París. Está orientado a alumnos de segundo de bachillerato de la especialidad de Historia del Arte. Comenzamos con la ciudad de Roma. El proyecto urbanístico se redacta bajo el pontificado de Sixto V, de modo que no será hasta el siglo XVI cuando comiencen las obras. El principal arquitecto encargado de ello será Domenico Fontana, pero durante todo el siglo se suceden los grandes proyectos y los grandes arquitectos. La Porta del Popolo es la puerta que se elige como de entrada a la ciudad, generando una plaza de la que salen las tres vías más importantes: la Vía del Corso, que es la central, la Vía Ripetta, que lleva al Vaticano, y la Vía Babuino, que lleva a las principales iglesias de la ciudad. Se presenta así un tridente que cruza toda la ciudad de Roma desde su puerta de entrada. Se utilizan obeliscos de forma recurrente como elementos para señalar los puntos más importantes. Generalmente van unidos entre ellos mediante vías rectas y amplias que facilitan el recorrido por la ciudad. Por ejemplo, desde el obelisco de la Piazza del Popolo, cruzando por el Corso, encontramos los obeliscos de Piazza Navona y de Santa María la Mayor. Se llevan a cabo también actuaciones en lugares abandonados del centro de Roma y que degradaban el lugar. El más claro ejemplo es el Circo Domiciano, reconvertido en Piazza Navona cuando la familia Pamphili decide construir sus palacios aquí. Pasa de ser un lugar deprimido a ser el centro de interés, colocando un obelisco en el centro, grandes fuentes, una iglesia y viviendas. Si hay algo que abunda en Roma, tanto como en las iglesias, son las fuentes, de carácter ornamental pero también utilitarias para dar servicio a la ciudad. Hay que considerarlas, por tanto, como obras de suministro, pero con carácter monumental. La más representativa es la Fontana de Trevi, que recoge el agua del acueducto Aqua Virgo para llevarla al centro de la ciudad. También varía la escala. Aunque la mayoría de las iglesias que se están construyendo en Roma lo hacen todavía con escala renacentista, la tendencia del barroco es buscar la monumentalidad. El canon basilical de la iglesia romana es muy amplio. Se buscan amplias fachadas que sobresalgan del edificio, pasando a ser un elemento de cierre que monumentaliza la ciudad. Los grandes palacios también van modificando el urbanismo de la ciudad. Las familias adineradas hacen sus grandes construcciones palaciegas en el centro, sobre zonas antes degradadas, reconvirtiendo el aspecto de la zona. Generalmente, estos palacios van asociados a la idea de una gran plaza en la que se encuentra la entrada central del edificio. Uno de los grandes problemas a solucionar en Roma estaba generado por su situación geográfica, por estar situada entre 7 colinas a las que se tenía que dar acceso. La solución era sencilla: la escalinata. De esta forma se pueden comunicar ambos niveles, generando a la vez un nuevo espacio arquitectónico monumental que embellece la ciudad. Para finalizar con la ciudad de Roma, tenemos que hablar de los puentes. La ciudad se encuentra atravesada por el río Tíber, lo que hace necesaria su colocación. Los puentes se vienen construyendo desde el Renacimiento, pero en el Barroco se revisten de ornamentación y se decoran con esculturas, para envolverlos de la misma monumentalidad que tiene el resto de la ciudad. Nos trasladamos ahora a la ciudad de París. Nos encontramos aquí con el mismo deseo de convertir a la ciudad en una capital moderna. Así como en Roma era deseo del Papa, en París es más bien necesidad del rey. Vamos a ver las intervenciones que llevan a cabo cada uno de los monarcas de la época. Comenzamos por el reinado de Enrique IV. La primera gran obra que se realiza en París será el Pont Neuf, que une las dos riberas del río Sena, quedando en el centro la isla de la Cité. Anteriormente existía un puente de madera, pero no era suficiente, de modo que se construye uno nuevo que cruza sobre un saliente de la isla y sobre el que se coloca la imagen del rey. A diferencia de en la ciudad de Roma, en París en esta época se construye a escala humana y con materiales menos costosos para poder construir más. Básicamente se trata de ladrillo y estuco. Enrique IV es un rey que quiere renovar la ciudad, pero también quiere que sea funcional, de modo que todas sus intervenciones tienen una finalidad social muy precisa. Enrique IV es el encargado también de proyectar grandes plazas, como la Plaza Real o la Plaza de los Vosgos. Esta intervención se produce con la intención de renovar una zona deprimida y pantanosa situada cerca de la Bastilla. Se construye una gran plaza con pabellones y viviendas para los nobles, convirtiéndola en un lugar de referencia. Pasamos a María de Medici, esposa de Enrique IV y regente de su hijo Luis XIII. Su reinado supuso un cambio en el urbanismo de la ciudad. Comienza a construirse el Palacio de Luxemburgo en la orilla izquierda del Sena, zona ligada a la sabiduría y a la religión.
al contrario que las construcciones de su esposo, que estaban en el margen derecho del río, tradicionalmente ligado a la política. Luis XIII se casará con Ana de Austria, quien continuó ampliando las construcciones en el margen izquierdo del río, convirtiéndolo prácticamente en una zona de uso privado de la reina. Mientras tanto, en las dos arterias principales de París se levantan arcos de triunfo y se urbanizan los márgenes del Sena. Además, se retoman las obras de carácter urbano y funcional de la ciudad. Cuando Luis XIV alcanza la mayoría de edad, cambia la política urbanística. Ya no valen las obras sociales, ahora hay que hacer de París la capital del mundo. Se construyen dos grandes plazas en el margen derecho del río dedicadas a él mismo, la Place Vendôme y la Plaza de las Victorias. El gran arquitecto de la época de Luis XIV es François Mansart. Luis XIV también se centra en la monumentalización de las puertas de la ciudad, al igual que ya vimos en Roma, pero aquí se hace mediante los arcos de triunfo. Estos arcos suponen el remate de las grandes avenidas de entrada y salida de la ciudad. Al mismo tiempo se está construyendo en París el Hospital de los Inválidos. Finalmente, es el encargado de terminar las obras de renovación de Versalles de pabellón de caza a gran palacio. Renueva todos los accesos al palacio en su afán megalómano de hacer todo a gran escala, mediante la creación de 3 avenidas que desembocan en la entrada en forma de tridente, recurso que ya vimos en la Piazza del Popolo de Roma. Con esto termina esta breve presentación sobre el urbanismo de las ciudades barrocas en Europa. Espero que os sea de gran ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.